This conference will now be recorded. Listo. Entonces, muchísimas gracias por estar acá conectados nuevamente. Hoy tenemos un nuevo evento virtual pensado en ustedes, en una inquietud que muchos me han transmitido con respecto al tema de la posibilidad de soluciones de audio a 70 voltios. Rusound nos ofrece una bastante interesante, por eso hoy nos acompaña el equipo de Rusound también. Enseguida lo vamos a presentar. Pero antes de eso voy a dar unos pequeños parroquiales que me había comprometido a darles desde el anterior evento para que vayamos viendo. Entonces, el tema que tenemos hoy es Rusound Sistemas de Audio Comercial 70 voltios. Y la promesa que les había hecho era que hoy y durante la semana les iba contando quiénes eran los nominados al premio y los nominados al bono que vamos a tener antes de cerrar el año. Recuerden que el premio es por asistencia y participación, o sea, cuando veo el registro de los eventos, lo que reviso es que además de asistir, hayan participado, no solo asistencia. Listo, entonces la empresa que más asista y que más participe es la empresa que recibe el premio. Por ahora estos son los nominados, pero obviamente falta el conteo de hoy y falta el evento de dentro de 8 días para tener pues el ganador definitivo y tendremos ahí eh, un premio. Entonces, este premio es con el objetivo de antes de cerrar el año, agradecerles por creer en nosotros durante todo este año, por hacer parte de nuestro crecimiento y por eso, digamos, con mucho cariño nos nació pues hacer este tipo de premio y este bono que es distinto. Entonces, para el premio tenemos los criterios, como les decía, además, conexión de más de 60 minutos a cada evento, porque hay personas que me aparecen conectadas 15 minutos, 20 minutos. No se preocupen, que yo sé que hay varios que a veces pues se les cae como la conexión y vuelven y se conectan. Entonces, en esos yo sumo pues obviamente el tiempo de conexión. Pero el primer parámetro es que la conexión mínima sea de 60 minutos a cada evento y que además de conectarse, participen. Los nominados para esto entonces son Diodo en Medellín, EMI Ingeniería en Bucaramanga, Casa Ilumina en Medellín, Domotric en Pereira y Soundtech en Medellín. Muchísimas gracias a todos y anímense ahí a participar porque todavía les quedan 2 eventos para sumar puntaje. Y el bono, como les había contado, es una nota crédito para compras en George Import. El valor de ese bono se los estaremos contando al cierre pues, del siguiente evento. Y lo que se está teniendo en cuenta para este bono es la cifra total de compras en el año, en un general, en un número global y el número de marcas compradas. Entonces, los nominados que tenemos hasta ahora son BXTech de Bucaramanga, Domótica Aplicada de Medellín, Domotric de Pereira y Ecomótica de Medellín. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar, por creer en nosotros, por hacer parte de esta gran alianza y con toda seguridad viene un 2023 con muchísimas cosas eh, muy buenas para ustedes que ayudarán a fortalecer esta relación comercial. Como les contaba desde el anterior evento, el siguiente evento, el que tenemos dentro de 8 días, es la construcción, la domótica, el audio y el video, que es el 2 de diciembre a las 8 de la mañana. Con este evento cerramos por este año, entendiendo pues que ya viene todo el tema de velitas, vacaciones y cierre de años para ustedes. Entonces, con este evento cerramos pues en diciembre e iniciamos nuevamente en enero. Yo les voy mandando información por WhatsApp, pero si no estoy mal, el primero es como el 20 de enero, pues como después de que retornan y se van organizando pues en las empresas, y en enero empezaremos con un evento, con un equipo de arquitectura, con el objetivo de poder hablar con ellos. Entonces, en este de construcción, que es el de dentro de 8 días, recuerden que les había contado que nos va a acompañar una persona de muy amplia experiencia en Colombia, que ha trabajado, pues ha sido el gerente de acierto inmobiliario, de Capital Bogotá, y que hoy pues está trabajando de forma independiente, pero tiene una amplia experiencia en la construcción. El objetivo es que podamos hablar con él, que podamos preguntarle qué es lo que ese gremio realmente espera de nosotros, si lo que le han ofrecido le gusta o no le gusta, si le ha servido, si ha implementado algo en sus proyectos o en los proyectos en los que él ha estado al frente. Entonces, muy rico porque es una oportunidad de hablar sin tapujos con un constructor, con toda la confianza. Yo también pues tengo obviamente un panel de preguntas organizadas para él,
donde el objetivo es buscar esa retroalimentación para ver cómo nos volvemos más asertivos en esa propuesta hacia un constructor y cómo nos volvemos más atractivos para ellos. Ya saben que durante todo el evento virtual pueden ir preguntando, entre más participen, más opciones tienen de ganar el premio, que como vieron pues ahí en las redes sociales y ahorita que les mostré es una cena, obviamente en la ciudad donde estén ubicados para 2 personas. Estoy súper atenta a todas sus inquietudes y vamos a empezar por acá con Juan Pablo. Entonces, Juan, te agradezco que me ayudes con tu presentación, con la presentación de Steve, por favor, para que todos pues sepan quién nos está acompañando el día de hoy y arranquemos con la presentación de Rusá. Mil gracias. Gracias, Catalina. Pues buenos días a todos. Aquí Juan Pablo García nuevamente de Polaris Controls, representantes de Rosound en Latinoamérica. Les agradecemos nuevamente el espacio. Y conmigo se encuentra Steve Dubb de Rosound. Él es el gerente de operaciones de toda la empresa. So hi, how are you, Steve? Welcome to our Colombian meeting. If you're on mute, I believe we cannot hear you. Hey everyone, Juan Pablo. Thank you very much for having me in this meeting. So my name's Steve Doobie. I'm an account manager and the operations manager at Rosound. And on behalf of myself and the Rosound team, we want to thank you all for your support. Thank you to Josh Import. Really glad to have you in Colombia. And also thank you, Juan Pablo, and the Polaris team for making this happen. I really appreciate it. Thank you very much, Steve. Pues básicamente se presentó, como les mencioné, pues él es el gerente de operaciones y de cuentas en Rosound, y en nombre de él principalmente, que es con quien trabajamos directamente, y de todo Rosound, pues les agradece principalmente a George Import el apoyo y colaboración que hemos estado teniendo, ya una relación de un poco más de un año, hoy como distribuidores exclusivos en Colombia. Así que les agradecemos y pues vamos a dar inicio. Thank you very much, Steve, for introducing. I have said this already. We know it's Thanksgiving weekend, so we really appreciate the help and support. Oh, no problem. Thank you again. Le agradecemos. See you guys. Thank Thanks you. for the Colombia support. Le agradecemos, pues realmente estamos muy contentos que haya podido estar con nosotros. Como todos sabrán, el día de ayer fue Acción de Gracias en Estados Unidos y es probablemente el feriado más importante en Estados Unidos en todo el año, y pues se tomó unos minutitos para estar aquí con nosotros en la presentación. Va a estar siempre por ahí cualquier duda. Pero como platicó y mencionó pues Catalina, la idea de hoy es platicar un poquito sobre soluciones de sistemas de audio de Rosound en el segmento comercial. Generalmente siempre tenemos esa como percepción que en los sistemas de audio comercial tiene que ser 70 voltios, cuando realmente no necesariamente, ¿no? A veces tenemos soluciones como restaurantes o algunas oficinas, o cierto, digamos, tipo de proyecto donde no necesariamente tiene que haber una instalación 70 voltios. Sin embargo, pues hoy nos vamos a enfocar en esas soluciones 70 voltios. ¿Cuál es la diferencia contra un sistema de audio, digamos, tradicional o de baja impedancia? Y vamos a ver algunas de las características que Rosound tiene para ofrecer en este segmento específico de productos. Entonces, primero, pues, para los que no lo saben, como les mencioné, vamos a hacer un breve resumen, un breve repaso de qué es el sistema 70 a 100 voltios, realmente por qué es funcional, y entender un poquito cuáles son las diferencias contra el sistema de audio tradicional, residencial o de baja impedancia que podemos conocer. Entonces, lo primero es en el amplificador. Todos los amplificadores que funcionan para este segmento tienen literalmente un transformador de voltaje constante en la salida. Este voltaje se va a manejar por un solo cable, es decir, en el mismo cable que tenemos conectado del amplificador hacia la bocina,
va esta línea de voltaje. Esta línea de voltaje es la que nos permite realmente llevarlo a largas distancias. Y muchos, creo yo, la primera pregunta que siempre tenemos es ¿cuál es la diferencia entre 70 o 100? ¿Por qué existe una o el otro? Y realmente no hay, pues hay unas pequeñas diferencias técnicas, pero básicamente, en temas generales, 100 voltios se utiliza sobre todo en Europa y Asia, y en América principalmente porque como en Estados Unidos, por el voltaje de 100 voltios, ya se requeriría, digamos, un contratista eléctrico para hacer la instalación y no un contratista de bajo voltaje, pues simplemente se hicieron algunos ajustes a manera de que esto entrara o encarrilara en el segmento de un contratista de audio y no un contratista eléctrico por el voltaje que se maneja. Entonces, de la misma manera como en el amplificador nosotros tenemos este transformador en la salida que eleva todo a 70 voltios, y literalmente todas las bocinas tienen entonces un transformador que baja, o como dice su palabra en inglés, ese step down, ese escalón abajo, que baja el voltaje de 70 o 100 a un voltaje adecuado para ser utilizado por la electrónica de la bocina. Si nosotros conectáramos una bocina directamente a esta línea de 70 voltios, pues obviamente dañaríamos toda la electrónica, así como probablemente el cono de la bocina. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos este transformador del lado de la bocina que nos va a permitir manejar ya los niveles adecuados de conexión. Una de las características, a diferencia del amplificador en salida, es que en el transformador de la bocina tenemos diferentes settings o diferentes configuraciones. Técnicamente la palabra es un tap, porque literalmente es una derivación en diferentes segmentos del embobinado del transformador, y este tap, dependiendo de la configuración, nos va a dar un consumo de potencia o una cierta corriente hacia la bocina para manejar su nivel de volumen. Eso quiere decir que podemos variar el nivel de volumen, no necesariamente solo variando el nivel de volumen general en el amplificador, sino también dependiendo del tap donde conectemos la bocina. Y probablemente aquí es uno de los primeros errores que cometemos cuando estamos haciendo diseños de audio distribuido en 70 voltios. A lo largo de los años, pues, incluso cuando fui integrador, uno de los primeros errores que cometemos cuando hacemos estos sistemas es que solemos pensar que si tengo diferentes niveles de volumen en un proyecto en diferentes áreas, lo consideramos ya desde todo como una zona alternativa, lo cual realmente no es cierto. Yo puedo hacer estas variaciones de volumen simplemente ajustando los taps. Por ejemplo, vamos a hablar de un proyecto hipotético como un restaurante, donde puedo tener pues, un cierto nivel de volumen en el área general de mesas, pero probablemente en los baños, que quiero que se escuche la misma música, pero tal vez no al mismo nivel de volumen. Entonces, un error sería asumir que necesitamos dos zonas, ¿sí?, para esto, cuando lo único que necesitamos es tener esta conexión a un tap diferente, menor, en este caso, en el baño para poder tener esa diferenciación de volumen. Entonces, hay que entender esa configuración y jugar con ella dependiendo pues, del proyecto que estamos utilizando. Entonces, continuando con de este tipo de sistemas, número uno, tenemos las potencias recomendadas. Si yo tengo un amplificador, como lo dice el ejemplo aquí, de 300 watts, no es aconsejable poder cargar ese amplificador hasta esos 300 watts. Tradicionalmente lo que buscamos es dejar una ventana, un salvaguarda de aproximadamente un 20% como mínimo para evitar daños. Esta zona libre, ¿sí?, nos va a permitir prever que podamos tener clipping de audio, ¿sí?, o saturación en el nivel de salida, y ocasionar, incluso en una línea de 70 voltios, un clipping de audio puede dañar algunos transformadores y eso generaría un cortocircuito en la línea y por tanto el amplificador se apaga.
bocina por bocina para ver cuál es la que está en corto, porque toda la línea en su momento nos marcaría corto. Esto es sumamente importante y es probablemente el primero de los problemas que tenemos al hacer este tipo de instalaciones, porque en el momento de subir un poquito de volumen o que tengamos una entrada, una entrada de audio con un nivel muy alto, puede llegar a suceder lo que se muestra aquí en pantalla, y esa saturación o ese clipping, ¿sí? Como les menciono, pues puede generar daños, aparte de que también, pues obviamente genera una distorsión en el audio. El cableado, pues el cableado es bastante diferente en un sistema 70 voltios. Aquí vamos a platicar un poco sobre los diferentes cables recomendados, no solamente para bocinas. Creo que esto es uno de los que más utilizamos. Puede ser 12, 14, 16 o 18, que son los más utilizados. Creo que 16 por ahí, 14 tal vez son los que más comúnmente utilizamos. Sin embargo, tenemos que saber que hay un cálculo detrás, hay una verificación de qué tipo de cable utilizar, de qué calibre de cable utilizar, dependiendo de distancias, dependiendo de potencias, y no simplemente, pues bueno, tengo el 16 en bodega o ese es el que encontré aquí localmente, ese pongo, sino que hay un cálculo que debemos realizar. El cable típicamente de bocina recomendado es un par de hilos trenzados, como les digo, probablemente el más utilizado, el 16. Algunos otros cables que se utilizan en sistemas de 70 voltios, encontramos cables para microfonía o cables para conexión de señales de audio, ambos par trenzados con blindaje, típicamente entre los 20 y 22 AWG en calibre. Y solamente ojo con algunas conexiones de audio o señales de línea cuando no son balanceadas. Por ejemplo, si conectamos un streamer, por ejemplo, MBX, que nos provee una señal de audio RCA, es una señal análoga no balanceada, obviamente ahí tenemos ciertas distancias limitadas. Cuando tenemos generalmente señales de audio balanceadas, podemos ir una distancia mayor con el cable apropiado. Entonces, como platicamos, el cable de bocinas, lo que tal vez en este caso difiere un sistema 70 voltios a un sistema residencial o de baja impedancia, el cableado es mucho más sencillo. Tradicionalmente en un sistema de audio residencial, pues tenemos una conexión, vamos a llamarlo de 1 a 1, ¿no? O de 1 a 2 probablemente en algunos casos. Es decir, del amplificador directo a la bocina, o puede ser que tengamos una bocina más conectada en paralelo. Entonces podemos tener una conexión de 1 a 2. En los sistemas de audio comerciales o de 70 a 100 voltios, las conexiones de una misma zona son completamente en paralelo. Es decir, salimos del amplificador previa la validación de la configuración de los taps, sumas de potencias y un concepto que revisamos, que era no exceder de ese 80% de la capacidad, pero podemos hacer una conexión completamente en paralelo para una X cantidad de bocinas. Es decir, nosotros podemos salir del amplificador hacia la primer bocina y luego en cascada conectarnos hacia el resto de bocinas con un solo cable. Ahora bien, esto es probablemente uno de los puntos más importantes. A veces he tenido algunos diseños o algunas ejecuciones donde me dicen, mira, pero es que yo pensé que iba a sonar más fuerte, tengo la potencia, las bocinas están bien, y probablemente lo que pasa en ese tipo de proyectos es de que estamos teniendo mucha pérdida, ¿sí?, de señal por las longitudes del cable, es decir, porque ya sea que excedimos la longitud del cable recomendado para el tipo de cable o el calibre de cable que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, vamos a partir de una revisión de que no queremos tener una pérdida mayor de un 11-10%. Eso equivale en audio a más o menos medio decibel de pérdida, lo cual es bastante aceptable. Incluso diría que tal vez 1 decibel de pérdida es todavía aceptable. 3 decibeles de pérdida ya estamos probablemente reduciendo a la mitad la cantidad de audio que deberíamos de estar
pudiendo proyectar de las bocinas si tuviéramos el cableado adecuado. Entonces, utilizando un calibre 16 de bocinas, que es lo que tradicionalmente se utiliza en nuestra industria, para distancias, para pérdidas menores a este 11%, por ejemplo, en 8 ohmios, no deberíamos de estar cableando más allá de 16 metros. Y creo que todos aquí vamos a hacer un gran wow porque probablemente nunca lo hacemos. Y aquí es donde empezamos a ver pues algunas buenas prácticas, ¿sí? de instalaciones que si lo traducimos en el segmento comercial o en 70 voltios, pues vemos que esa distancia es mucho mayor, donde ya tenemos una capacidad de hasta 400 metros. Pero por esto es bien importante, ¿sí? Que podamos pues entender las distancias recomendadas, ¿sí? Para el calibre de cable y dependiendo ya sea de una instalación en baja o alta impedancia, que también se le conoce los sistemas 70 o 100 voltios. El otro pues, tip que queríamos platicar antes de entrar en materia con las soluciones que nosotros dentro de Rosound ofrecemos, pues es simplemente ayudarlos a ustedes o darle un set de herramientas de cómo podemos ir mejorando nuestras instalaciones comerciales. Y la primera de ellos, y siempre cuando hacemos un diseño, tenemos duda en cuanto a la cobertura. Tenemos un proyecto, tenemos un plano y decimos, bueno, ¿cuántas bocinas podemos colocar o cuántas debería de colocar? Tradicionalmente, pues muchos de los que estamos aquí, pues ya tenemos una vasta experiencia y bueno, más o menos vamos poniendo, pero una de las herramientas que están aquí son gratuitas para poder utilizar, son software de simulación. ¿Sí? Los softwares de simulación de cobertura de audio, pues lo que nos van a generar es un mapa de calor, ¿sí? Donde nosotros podemos ver la dispersión de una bocina, ver su cobertura y a qué niveles de audio va a estar proyectando esa solución completa del ambiente en el proyecto ya de manera real. Obviamente para esto pues necesitamos un plano que esté a escala, tener la altura de la instalación, pero son cosas que podemos hacer. Para aquellos que pues tengan la inquietud de poder revisar este tipo de soluciones, con mucho gusto pues se pueden contactar con Judge Import para que con ellos pues podamos ayudarlos a hacer estas simulaciones y son muy fáciles de hacer. Algunos tips en general para esto, para la cobertura o digamos que podríamos considerar como estas buenas prácticas. Para cielos promedio más o menos entre 8 y 10 pies, que en metros más o menos 2.5 a 3.5, para generar un audio ambiental es más que suficiente tener bocinas con un tap a 7.5 watts. Muchas veces nos cuesta, a aquellos que tal vez no tienen tanta experiencia en soluciones de audio comercial, nos cuesta encontrar esa comparación en nivel de volumen entre un sistema tradicional, que típicamente como mínimo se manejan 50 watts, y entonces cuando decimos 7.5, pero pues esto no va a sonar, no es lo suficiente, pero los niveles de volumen que se obtienen en sistemas 70 voltios versus el sistema tradicional son mayores, la cantidad de energía un poquito es mayor y por consiguiente el nivel de volumen que desempeña gracias al transformador y energía total que se le da a la bocina, corriente, pues es mucho mayor. En general, entonces, si vemos de que con 7.5 watts estamos bien, pues ahora, ¿cuántas bocinas ponemos a 7.5 watts? Más o menos para áreas promedio entre 100 y 150, para obtener más o menos un promedio de 86 decibeles, es decir, una calidad de audio ambiental. Más o menos debemos de tener una bocina cada 3 metros. Entonces, en general, y ustedes pueden pues, hacer alguna triangulación aquí hacia áreas más grandes, si tengo un cielo a instalar promedio de más o menos 3 metros, donde quiero tener audio ambiental, es suficiente con 7.5 watts a más o menos una separación de 3 metros por bocina de manera lineal. Entonces, con esto voy a obtener pues, realmente una cobertura bastante homogénea y evitar, me imagino que ahorita que lo que voy a comentar es algo que todos hemos vivido,
evitar estar debajo de una bocina a un alto nivel de volumen en un restaurante donde simplemente no se vuelve cómodo, ¿no? Eso se envió desde el 23. Lo último, no sé si me ayudas ahí, Catalina, creo que hay una persona ahí con el micrófono abierto. No sé si eso puede ahí intervenir un poquito. Ya, Em, ya, qué pena. Lo otro que también es bastante típico en soluciones de audio ambiental, sobre todo pues en aeropuertos, centros comerciales o gimnasio, incluso algunos bares o restaurantes, es tener la capacidad de poder tener voceo o, por ejemplo, conexión a un sistema de audio evacuación, etcétera. Y también para la parte de voceo es importante tomar en consideración ciertos tips o buenas prácticas, como por ejemplo la señal de audio del micrófono debe ser por lo menos 10 decibeles por encima del audio ambiental para que las personas la puedan escuchar. Si esto no se cumple, la mezcla entre el audio ambiental y el voceo nos va a evitar que las personas puedan identificar el mensaje y obviamente pues captar lo que queremos enviar. Lo más recomendado es que la señal del micrófono o de voz pueda estar entre 15 y 20 decibeles por arriba de la señal de audio ambiental. Típicamente entonces esto se traduce. ¿Perdón? ¿O no? No, Típicamente esto se traduce a más o menos señales de 70 decibeles en música ambiental de fondo, y 80 con música un poquito más fuerte, 85 si más o menos lo queremos hacer a nivel comparativo con un día, o 100 decibeles, digamos, para un nivel de discoteca. Estos son entonces los niveles que debemos de prever para los sistemas de voceo en cada uno de los respectivos proyectos. Entonces, ya para pues, terminar, pues existen para estos sistemas de audio comercial diferentes tipos de bocinas. El primero, y creo yo que es algo que comúnmente solíamos ver, cada vez ha ido cambiando, son los arreglos de bocinas. En inglés todos conocemos la palabra del array, que generalmente se utilizan para coberturas en áreas muy grandes o para niveles de alta potencia, como lo pueden ser algunas salas de auditorios, conciertos, etcétera. Algunas otras instalaciones como instalaciones de bocinas en cielo falso, donde Rosound carecemos una línea completa con transformador incluido. Sin embargo, es recomendación de fábrica que podamos utilizar un transformador externo. De hecho, para aquellos que quieran hacer este tipo de aplicaciones, Rosound tiene una lista de transformadores que podemos compartir con las cuales recomendamos trabajar por niveles de calidad de audio, por seguridad de la manera como son fabricados dichos transformadores, pero queremos pues realmente romper un poquito el paradigma de que no se pueden hacer este tipo de instalaciones con bocinas tradicionales. Es decir, de hecho, al final de cuentas, una bocina 70 voltios no es más que una bocina tradicional con un transformador incluido o integrado. Entonces, esto es algo que podemos hacer en campo sin ningún problema. El otro tipo de bocinas que existe, pues son tipos de bocinas para colgar o tipo pendant, donde pues en Rosound no tenemos una solución, pero de la misma manera podemos utilizar soluciones de terceros para ese tipo de proyectos. Y por último, pues las bocinas de superficie. Creo que todos conocen ya nuestra línea de bocinas 70 voltios que funcionan tanto en interior y exterior, en dos tipos de acabados o diferentes colores, así como nuestras soluciones landscape para exteriores, jardines, terrazas, etcétera, con dos modelos de satélites y un subwoofer, todo en línea 70-100 voltios. Entonces, entrando ya en materia de lo que son nuestras soluciones para este tipo de proyectos, pues iniciamos un poquito con este resumen de nuestras bocinas AW70B6. Como mencioné, son completamente interior-exterior. La parrilla o el grill es completamente de aluminio, no oxidable, al igual que la forma como nosotros
hacemos la pintura de las bocinas con un powder coating, esto va a evitar que la bocina se decolore y la bocina de color blanca pues vaya tornando con una tonalidad amarilla, o la bocina de color negro pues vaya tornándose con escalas de gris, al igual que la parrilla va a ir manteniendo siempre su misma coloración. Son de fácil instalación. Tenemos un tap configurable donde número 1 puede funcionar en un sistema de baja impedancia o de 8 ohms, como los diferentes settings que vemos aquí en 70, 100 voltios. Tradicionalmente, pues en Colombia vamos a utilizar el segmento de 70. Entonces tendríamos 7.5, 15, 30 y 60. Como ven, el 7.5 pues viene de estos cálculos de este proyecto, vamos a decirlo, promedio o estándar, donde recordamos en una altura de 3 metros, etcétera, la cobertura que necesitábamos cada 3 metros con una configuración en 7.5. Por eso ese es nuestro tap mínimo. Pues hay algunos competidores que ofrecen taps menores. Nosotros simplemente queremos mantener un estándar mínimo en una solución y entendemos que esa debería de ser, ¿verdad? No aconsejamos hacerlo con un tap menor a esa potencia. La bocina es bastante sensible, 87 dB en general, una respuesta bastante amplia, a pesar de que es una bocina en 6 pulgadas, tiene una frecuencia de corte en frecuencias bajas de 55, lo cual en la mayoría de nuestros proyectos pues, va a evitar la instalación de un subwoofer, a menos de que ya el proyecto lo requiera, ¿no? Parte de las ventajas de nuestra bocina es, como les mencioné al inicio, la instalación. Una de las cosas que me gusta mucho es los diferentes, yo creo que todos hemos entrado a un proyecto donde podemos ver bocinas de superficie instaladas en una terraza, en una pérgola o en un centro comercial, y muchas de ellas no están alineadas, ¿sí?, con el mismo ángulo. Obviamente, pues eso con el tiempo, algunas bocinas van perdiendo su presión y pues eso va ocasionando que la gravedad pues vaya inclinando algunas más que otras. Nosotros con ROSound, la manera que evitamos ese tipo de problema es en las perillas, si lo pueden ver, donde está la instalación de la bocina ya hacia el soporte del anclaje en la pared, tenemos unas ranuras, de hecho hay 60 ranuras, donde nos va a permitir ser un ajuste bastante fino en la inclinación con esas ranuras, pero va a evitar que la bocina vaya con el tiempo pues perdiendo un poquito la inclinación que habíamos ajustado en el momento de la instalación. Continuando con nuestras bocinas tipo landscape, pues estas son hoy cada vez más utilizadas en proyectos de exterior. Sé que muchos de algunos de ustedes todavía prefieren sistemas como rocas, por ejemplo, sobre todo para algunos proyectos hoteleros o ese tipo de instalaciones. Sin embargo, pues estéticamente esta es hoy una de las soluciones más viables para todo tipo de jardín, completamente de exterior e intemperie. Tenemos dos modelos en 4 y 6 pulgadas con un tweeter de grado marino y con configuraciones en 70 voltios desde 2 watts hasta 60 watts. Aquí, ¿por qué? Pues tenemos configuraciones abajo de 2 watts. Pues simplemente porque lo que se busca en un sistema satélite o tipo landscape es partir del concepto que queremos tener muchas más bocinas, ¿sí?, en el ambiente a un tap más pequeño. Esto con el objeto de no generar estas zonas intensas de volumen y zonas donde no tenemos volumen. Y pues eso lo logramos, como les digo con el comentario, de tener muchas menos bocinas, mucho más bocinas con menores taps. Tenemos esa versatilidad de poder hacer en cuanto a la configuración. En las bocinas de 4 pulgadas alcanzamos una sensibilidad de 87 y en la de 6 pulgadas de 90. Aquí ya tenemos un alto FPL que podemos estar utilizando en terrazas, jardines, piscinas, incluso restaurantes, hoteles, etcétera, por el nivel de potencia que alcanzamos o el nivel de SPL que alcanzamos.
En 4 pulgadas, una frecuencia de 80 Hz. Definitivamente aquí el uso de un subwoofer es más que recomendado. Y en 6 pulgadas tenemos un corte de frecuencia baja en 50, donde pues ya queda a criterio del proyecto si tenemos o no el anexo de frecuencias bajas con un subwoofer. Su instalación es bastante práctica. Todas las bocinas vienen acompañadas con esta estaca que se puede instalar directamente en el jardín, o bien podemos acoplarlo a una tubería de media pulgada. ¿Sí? Esto es algo que yo en lo particular como integrador prefería siempre hacer. Las estacas siempre tienden a, de alguna manera, con el paso, con el corte del césped, con el paso de personas, etcétera, tienden a veces un poquito a moverse, ¿sí? Mientras si lo hacemos directamente con una tubería conduit, podemos tener esta conexión directa a media pulgada. Eso es un poquito más difícil de que pueda perder, sobre todo en ese tipo de proyectos comerciales donde podemos tener alto tráfico en la instalación. Complementamos entonces con nuestro subwoofer. Nuevamente, pues obviamente completamente de exterior e intemperie, cono de 10 pulgadas, es un subwoofer pasabanda de 30 Hz, lo cual ya tenemos un corte de frecuencia bastante baja. Eso nos va a ayudar en cualquier tipo de aplicación de instalación. Generalmente se recomienda que el subwoofer esté más o menos localizado a la mitad o al centro del área donde están las bocinas, pero de preferencia si puede tener algo detrás, algo donde pueda rebotar el sonido y dirigirlo hacia el lugar de escucha y no perder mucha de la energía que estamos generando, ya que el subwoofer pues obviamente va a emitir entre configuraciones en 70 voltios desde los 8 hasta los 128 watts. Realmente es más aconsejable utilizarlo en el rango más o menos de 32, 64, 128, dependiendo del nivel de volumen que queremos. Una sensibilidad de 90, lo cual hace un match perfecto en sensibilidad con la bocina de 6 pulgadas. La forma de instalación, pues, número uno, tal vez es el más complicado porque pues, tenemos que cavar este agujero en la tierra. Pero me gusta recalcar algo en este diagrama que tradicionalmente no solemos hacer, y es poder poner grava o piedra en la parte inferior del agujero. Tradicionalmente cavamos el agujero, instalamos el subwoofer y nos vamos. Eso puede llegar a repercutir en un nivel de humedad o incluso que pueda formarse, digamos, o almacenar agua debajo si no tenemos esta grava de al menos 2 pulgadas recomendadas por fábrica. Esto es un punto muy importante que recalco siempre porque tradicionalmente esto es algo que nuestros instaladores y nuestros técnicos en campo no están haciendo. Así que sí es bien importante que verifiquemos. Para todos los que son supervisores de proyectos, pues es algo que debemos de contemplar en todas las instalaciones. Complementando entonces toda nuestra línea de bocinas, tenemos nuestro control de volumen. El control de volumen, pues, vale la redundancia, su función es esa pues, limitación, porque realmente no amplifica el volumen, simplemente restringe el nivel de volumen de la conexión. Es un control de volumen para uso exclusivo en 70 voltios. Tiene una potencia máxima de 50, es decir, no podemos exceder de 50 watts conectados a él. No importa la cantidad de potencia que tengamos del amplificador, no puedo exceder de esta potencia. Si lo excedo, voy a estar dañando la lámina del transformador o el embobinado del transformador del control de volumen. Tenemos 11 niveles de volumen, como les digo, siendo el máximo nivel de volumen, pues el nivel de volumen que traemos del amplificador, y luego solo vamos restringiendo en 10 pasos hacia abajo hasta llegar completamente a mute. Tenemos 3 diferentes acabados, los 3 vienen incluidos de fábrica, en blanco, almendra y un como light almond, o un almendra un poco más claro.
tiene una conexión de entrada y salida, lo cual nos permite continuar con esa topología en cadena del cableado. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, una instalación típica donde puedo tener un solo amplificador y luego 3 ambientes con 3 controles de volumen para poder tener esas variaciones. Como platicamos, el volumen máximo que van a tener estos 3 ambientes va a ser el volumen al cual está el amplificador general o máster. De ahí, lo único que hacemos es ir restringiendo en cuanto a nivel de volumen cada uno de ellos. Y entonces con esto damos paso a presentar un amplificador relativamente nuevo, ya probablemente tiene 2, 3 años, creo que salió un poquito antes de la pandemia, pero como todos sabemos, pues uno de los mercados probablemente más golpeados, que más sufrieron durante la pandemia, pues fue este, ¿no? El mercado comercial, restaurantes, hoteles, gimnasios, etcétera, pues obviamente por las restricciones que se tenían. Sin embargo, pues es un amplificador, número uno, todo en uno. Es un amplificador que nos va a permitir entrar prácticamente en cualquier tipo de aplicación, como restaurantes o parqueos, por ejemplo, algo muy sencillo, iglesias, salas de reuniones. Realmente es una versatilidad muy completa y vamos a entender un poco por qué. Lo primero es su panel frontal. El amplificador está diseñado no para funcionar dentro del mundo de la integración como tal, sino está fabricado, fue pensado para funcionar en un segmento completamente standalone. Es decir, aquí no es un amplificador el cual yo quiero pues integrar con un sistema Savant o con un sistema Crestron o con un sistema cualquier otro que estemos utilizando. Yo sé que lo primero que muchos de ustedes piensan, y bueno, yo le veo un lector IR ahí para poner una mosquita y puedo tener una integración. Realmente la única integración que tenemos en esta parte infrarrojo es la capacidad de poder controlar la fuente de audio que tenemos, play, pausa, adelantar la canción, lo siguiente, ¿verdad? No tenemos una capacidad de control de volumen independiente, etcétera. Todo esto se hace a través del panel frontal, donde tenemos del lado derecho los controles maestros con un ajuste de bajos y altos y el nivel de volumen general. Y luego del lado izquierdo, pues, los niveles de volumen independientes por cada una de las entradas, que automáticamente, pues, ya pueden ver la cantidad de entradas de audio que tiene la solución de este amplificador. Juan, qué Entonces, pena te interrumpo un momentico. Con esto que Juan nos está diciendo, que el panel frontal pues es como todo el control del equipo, siempre que le he sugerido esta solución a varios que ya me han preguntado cuando tienen un restaurante o incluso unas oficinas, para Cali las estuvimos contemplando con este equipo, porque era un audio ambiental dentro de las oficinas. Es súper importante entonces que este equipo, pues valga la redundancia de la explicación que Juan está dando, esté ubicado donde esté una persona que lo pueda administrar y que pueda administrar este panel frontal para subir volumen o distintas cosas que Juan les va a empezar a explicar en este momento. Entonces, súper importante que no esté almacenado en un rack por allá escondido, pues porque todo su funcionamiento y su interacción está ligada a su panel frontal. Entonces, yo siempre recomiendo que lo ubiquen donde vaya a estar una persona pues de recepción o una persona que vaya a estar a cargo de la administración del equipo directamente. sí, realmente al final depende también mucho del contexto de la aplicación. Por ejemplo, en un restaurante, pues probablemente no hay mucha necesidad de estar manejando el nivel de volumen durante el día, ¿no? Es como decir, ponen un playlist en la mañana, desayuno, uno en la tarde, uno, no sé, tal vez diferente en happy hour, etcétera, o por la noche, pero generalmente no hay mucha interacción. Tal vez es muy diferente, por ejemplo, si estamos en un gimnasio o en un área de una clase de spinning, por ejemplo, o algo así, donde probablemente ahí sí requerimos esa interacción con el nivel. Entonces depende mucho del proyecto. De hecho, el amplificador trae como accesorio los aleros para poder instalar en rack, pero tradicionalmente, como dice pues, Catalina, es más utilizado de esta manera por medio de su panel frontal, completamente pues, en un área un poquito más accesible, ¿no? Tenemos una pregunta.
sobre los subwoofers. Nos dicen desde Lighting Group. Con respecto al subwoofer de exterior, tengo una pregunta. ¿Se podría optimizar este producto si se le realiza una caja acústica en mampostería o se optimiza mucho mejor si solo se entierra y se realizan los respectivos filtros? Realmente el agujero en sí no le genera la caja acústica. La caja acústica es todo lo que nosotros encerramos. Pero realmente está diseñado para estar completamente enterrado dentro de la tierra. Lo único que sí reconsejamos pues son estas 2 pulgadas como mínimo de grava abajo, pero no hay necesidad. Realmente creo que hacer el encajonado por ahí estaría un poco de más, no, porque no hay necesidad. Digamos, al subwoofer no se le va a entrar agua, porque es completamente sellado. Así que no creo que haya necesidad de hacerlo. Venga. Perfecto, Entonces, gracias. pues vemos aquí ya, y esto para mí claramente y como integrador, creo que ustedes lo pueden ver también, está completamente diseñado para sistemas de audio comerciales, donde podemos utilizar un USB con audio MP3 o incluso una tarjeta SD. Para mí esto es mucho más conveniente. Hoy encontramos tarjetas SD con mucho mayor capacidad de almacenaje que USB. Muchos de ustedes preguntarán, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué no tener una función de streaming integrada, etcétera? Recuérdense que en aplicaciones comerciales entran cuestiones de licenciamiento. Principalmente en Estados Unidos, tal vez en Latinoamérica, pues no tenemos tanta restricción en cuanto a el pago de licencias para aplicaciones comerciales. Por ejemplo, haciendo un gran paréntesis, en Estados Unidos no se pueden utilizar servicios de streaming como un Spotify tradicional para un restaurante. Eso es violar las leyes de copyright. Entonces, por esta razón, ¿sí? Se ponen estas entradas porque generalmente compran playlists o compran canciones, pues las cuales pueden perfectamente almacenar en cualquiera de estos dos. Lo otro tiene es un sintonizador FM y por último un receptor de Bluetooth. Me encanta lo del receptor de Bluetooth porque entonces esto nos genera esa flexibilidad en instalaciones como salones de conferencia, en hoteles u oficinas o incluso gimnasios donde alguien puede llevar el audio que quiere utilizar, o una presentación con audio, etcétera, y poder hacer esa conexión con Bluetooth directamente. Adicional, pues tenemos alguna información de estatus o indicadores, principalmente de protección. Tenemos una protección de cortocircuito, una protección de clipping, de saber si estamos generando esa distorsión, y de ahí pues simplemente unos niveles o protección de alta temperatura y niveles de volumen en general. Adicional, el equipo tiene un backup de batería de 24 voltios. Esto realmente está con el objeto donde probablemente estemos utilizando algún sistema de audio evacuación y pues si la energía eléctrica principal en una emergencia se corta, poder tener un almacenaje de batería externo para que todavía el audio evacuación pueda funcionar por unos minutos. Aquí sí les recomiendo que se puedan contactar con nosotros o leer el manual técnico para saber exactamente qué tipo de batería utilizar y de qué amperaje en el caso, pues para poder tener el tiempo o la longevidad que estamos buscando. Me van a disculpar, pero ando ahí un poquito con COVID y me cuesta. Adicional, las salidas, nuestro amplificador tiene múltiples salidas, baja impedancia para 4 ohmios, 8 o 16, y como platicamos, sus salidas en 70 o 100 voltios. Estas no son en conector Phoenix, son en conector de tipo tornillo, con la capacidad de poder pues, adaptarlo hasta un calibre 12 de bocinas. Las entradas o la interconexión al sistema de telefonía. Esto es algo que probablemente ya no se hace mucho, se solía utilizar más antes. Creo que todos hemos visto, por ejemplo, en donde más
es notorio hoy en día todavía este tipo de sistemas es en los aeropuertos. Los aeropuertos ven a la persona que está en el front desk ya para entrar en la puerta de embarque, que muchas veces para hacer el anuncio de que ya están abordando o llamar a una persona, lo que hace es coger un teléfono, ¿no? Y lo que hacen es llamar a una extensión, esta extensión contesta y hace la interconexión hacia el sistema de audio, y eso se hace a través de esta entrada de teléfono. Esto nos ayuda a conectarlo, como les dije, probablemente a una extensión de una planta telefónica o un teléfono directamente. Muchas personas normalmente lo que piensan cuando quieren hacer un sistema de voceo es un micrófono inmediatamente. Y yo siempre pienso, bueno, el micrófono es probablemente lo más difícil de conectar en un sistema de audio. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la conexión, el micrófono generalmente, pues, ¿dónde va a estar? Mientras que un teléfono está en un escritorio, es muy fácil de tener 1000 marcas diferentes, una solución muy económica y es probablemente, a mi juicio, la mejor solución para un sistema de voceo. Adicional, se puede conectar el sistema de audio ambiental a un sistema de música en espera. Porque todos hemos llamado, por ejemplo, a, no sé, la clínica del médico, donde cuando nos ponen en hold, empieza una música de fondo. Pues esto es precisamente esa interconectividad. Es darle el audio ambiental que estamos utilizando en el proyecto, ¿sí?, como música de espera a una planta telefónica. ¿Sí? Entonces tenemos esa dualidad que no todos los amplificadores en este tipo de proyectos utilizan, y creo que son dos muchas más características que como integradores de ventaja. Esto además es ventaja competitiva desde el punto de vista de especificaciones, porque no muchos amplificadores en estos rangos de precio manejan este tipo de interconectividad. Luego, las entradas de micrófono, tenemos dos entradas de línea que pueden ser configuradas con micrófono. Adicional, tenemos un micrófono en XLR con Phantom Power, es decir, no necesito conectar el micrófono a una fuente de voltaje externa, sino que aquí mismo en esta conexión proveemos ese Phantom Power. Esta es otra característica única en este rango de precios de amplificadores entry level en proyectos comerciales. Y por último, tenemos dos entradas de audio análogas de línea RCA, donde perfectamente pues, podemos tener conexión de fuentes externas, donde pues, puede ser perfectamente un MBX Pre, si queremos tener soluciones de audio streaming, o si queremos tener, por ejemplo, en muchos salones de conferencias de hoteles, todavía se utilizan mucho los CDs, ¿sí? O queremos tener un CD player porque, no sé, pues ahí están ciertas pistas de audio de, por ejemplo, el himno nacional y algunos tipos de audios que se suelen utilizar en cierto tipo de proyectos hoteleros, por ejemplo. Aquí manejamos esas dos entradas adicionales de audio. Tenemos una salida de audio. Esta es una salida de audio variable en volumen, no es una salida fija. Es decir, va controlada con el volumen maestro del panel frontal. Y podemos tener mayor potencia. Y el amplificador pues tiene 60 watts de potencia integrados en su salida, pero si deseamos mayor potencia, pues perfectamente podemos conectar amplificadores como el D250 que manejamos aquí, un P75, un P125, cualquier amplificador. No necesariamente tiene que ser un amplificador 70-100 voltios, puede ser amplificador de baja impedancia sin ningún problema. Y por último tenemos el nivel de volumen docking o de microfonía, y esto es lo que nos ayuda es a ajustar, ¿sí?, esa separación o ese gap que necesitamos de volumen entre el voceo y el audio ambiental, a manera de que se pueda escuchar el mensaje. Esto entonces lo que va a hacer es que en el momento que sensa una entrada de audio por la línea de teléfono, automáticamente va a bajar el nivel de volumen del audio
dependiendo de este control que tenemos acá, para hacer ese gap de señal que necesitamos para que sea legible el mensaje. Como les mencioné, y lo mencionó Catalina, pues trae incluido el kit para instalación en rack, para aquellos proyectos pues, donde no necesariamente se tiene que estar manejando el nivel de volumen. Por ejemplo, si lo tenemos conectado a un MBX Pre, que va a ser nuestra fuente de audio, pues probablemente podemos dejar el volumen master de nuestro amplificador a un cierto nivel. Hacemos la configuración de los bajos, del treble, seteamos las entradas de línea y probablemente no necesitemos tocarlo más y lo único pues sea esa selección de audio en nuestra fuente, en este caso el MBX Pre, ¿no? Alguna posicionamiento, ¿sí? Obviamente, como les mencionamos, pues este es un sistema standalone, es decir, no es un sistema completamente integrable. Sin embargo, pues al hacer este mix con un MBX, etcétera, pues tenemos esa capacidad entonces de poder controlar, pues por lo menos el audio, la fuente de audio a través de una aplicación. Pero aquí pueden ver alguna comparación directa con algunos competidores como Bogen, como JBL, como Crown. Una de las ventajas que tenemos más allá de las características hoy en día es que con Rosound dotamos de stock. Creo que esto es algo que queremos hacer mucho énfasis en este punto. Uno de los segmentos más golpeados hoy en día en cuanto a stock son los amplificadores en general, no necesariamente solo de 70 voltios, pero tenemos realmente en Rosound, y esto porque pues, tuvimos una buena previsión desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de logística, etcétera, de hace mucho tiempo, desde que inició la pandemia, y hoy tenemos la capacidad de poder despachar estos amplificadores. Así que si tienen algunos proyectos para terminar el año, pueden contar con Rosound, que de seguro vamos a tener el stock para el proyecto. Pero, ¿por qué Rosound? Es decir, el segmento comercial, pues obviamente es un segmento altamente competitivo. En Colombia tenemos muchas soluciones locales, tenemos muchas marcas desconocidas, pero con buenas características, excelentes precios. Entonces, realmente, ¿por qué Rosound? ¿Qué nos da Rosound en general? Bueno, número uno, pues tecnología dual 70-100 voltios. Creo que esto en muchos de los casos no se necesitan. Sin embargo, en el caso de instalaciones grandes, probablemente es una ventaja a aprovechar. Dentro de Rosound tenemos una solución completa, ¿verdad? Lo vimos hoy, bocinas, accesorios, amplificadores, no solo amplificadores en 70-100 voltios, sino amplificadores también en baja impedancia. Tenemos nuestra interconectividad en nuestros amplificadores con fuentes de audio desde FM, Bluetooth, MP3, streaming, la parte de telefonía que siento que es muy importante, que muchas veces no le ponemos atención. Estos equipos pueden funcionar perfectamente en aplicaciones nuevas como aplicaciones de retrofit. El programa RCI, yo creo que para aquellos que son integradores de Rosound, recuerden el programa RCI. Este programa nos blinda a los que trabajamos en el mundo de audio y video para que nadie que realmente sea un integrador certificado por George Import, certificado por Rosound, pueda comprar un equipo Rosound y configurarlo sin tener las credenciales necesarias. Entonces, esto es un programa que nos blinda a nosotros como industria y que creo que es un punto de alta ventaja competitiva para ustedes localmente. Garantía y soporte directo de fábrica. Recuerden, George Import es un distribuidor directo de fábrica, en este caso distribuidor exclusivo para Colombia, y tienen total garantía y soporte de ellos directo, así como de nosotros como representantes a nivel de Latinoamérica. Así que tienen ese soporte directo con ellos. Así que muchísimas gracias a todos. Sabemos que están, como bien dijo Catalina, por estar terminando proyectos. Agradecemos que se tomen estos minutos al inicio de un viernes. Cualquier duda, pues estamos completamente a las órdenes y aquí está el equipo de George Import para ayudarlos en lo que necesiten. Así que
Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos. Catalina, gracias a ti y al equipo de Yochin por esta oportunidad nuevamente. Listo, Juan, muchísimas gracias. Bueno, espero que este evento virtual les haya aportado bastante, que les haya dado a conocer un producto de Rusaun que sé que no es el más conocido, el más típico, pues como que todos tenemos en mente, porque siempre se ha tenido mucho Rusaun en la cabeza por los sistemas pues, de amplificación de audio distribuido y los parlantes pues que se han manejado tanto en Colombia. Entonces, muy bueno que rompamos primero con el mito del susto de ponerle el transformador a los parlantes de techo de Rusound. En Colombia se han hecho varios proyectos donde se ha involucrado la referencia IC610 acoplándole un transformador para poder llevar a cabo proyectos de 70 voltios. Es una muy buena solución para clínicas, para centros de estéticas, para centros de masajes que se están dando tanto ahora. En Medellín hay un montón, o sea, yo cada vez veo un montón de centros de masajes. Nada más la semana pasada estuve acompañando a un dealer a un proyecto de estos porque la persona quería para cada una de sus zonas, pues de masajes, de terapias, de aromaterapias y no sé qué, poder tener pues como un audio a, una, a un nivel de volumen pues que es suficiente con este tipo de soluciones. Por aquí nos está preguntando, pueden aprovechar para ir preguntando en este momento dudas que les hayan quedado. Nos preguntan de Domotric, ¿los transformadores son Rusound o son de terceros? Son de terceros. Rusound nos otorga una lista, como Juan Pablo nos comentaba ahora, de transformadores recomendados por parte de la marca. Esto por calidad y por estabilidad del sistema. Entonces, nosotros podemos enviarles los que la fábrica pues nos recomienda para un correcto funcionamiento de los parlantes y se puede acoplar pues a cualquier parlante, ¿cierto? Como les digo, se ha hecho con IC610, se ha hecho con IC620 y bueno, para los de sobreponer en pared pues sí tenemos la línea de 70 voltios y los de exterior. Nosotros los estamos distribuyendo, los transformadores no, se pueden pues conseguir en el mercado, pero no los estamos vendiendo pues nosotros directamente, que por ahí también me preguntan. Aprovechen también si quieren ir preguntando ahí. Entonces, bueno, este era el objetivo pues de esta solución, como mostrarles algo distinto a lo que ya conocen. Sin embargo, pues también tendremos espacios donde vamos a hablar de los parlantes, las diferentes líneas de parlantes que tenemos con Rusound, porque también me han preguntado mucho sobre soluciones de audio distribuido standalone y que se puedan integrar a marcas de automatización. Nada más ayer desde Pasto configurábamos un sistema de audio distribuido de 6 zonas, porque en este momento el amplificador que nosotros tenemos para 6 zonas de audio distribuido que puede funcionar totalmente standalone o que puede funcionar integrado pues con una marca de automatización es el MCA66, que es la línea C-Series de Rusound y es una línea que hoy es el precio más económico del mercado de Colombia para sistema de 6 zonas en audio distribuido standalone o con integración a marca de automatización. Les digo esto pues con conocimiento de causa, por eso mismo ese C-Series se está empezando a mover bastante. En la página web, pues ustedes que ya están aquí tienen acceso a nuestra página, pueden ver el precio, de hecho tuvo un descuento bastante importante y está en alrededor de $1,590 masiva, 6 zonas de audio. Súper importante que se tenga en cuenta que en estos sistemas de los C-Series, cuando se quiere tener un streaming de audio, se debe poner como fuente, por ejemplo, un MBX Pre como el que Juan Pablo les mostró ahora, para tener esa conexión con la nube y así tener esa posibilidad de streaming de audio. Por aquí tengo otra pregunta de Jorge de Pereira y nos dice, si la potencia del amplificador no es suficiente para la solución, ¿cuántos puedo conectar en cascada? Realmente eso depende mucho del amplificador realmente que vas a conectar. Pero te diría yo que tradicionalmente podemos conectar de 2 a 3 máximo. Estamos hablando de los Amplificadores CCs. externos, digamos. Yo creo que él nos está preguntando de cuántos mix amp podemos conectar de 70 voltios.
bueno, cada mixam funciona completamente de manera independiente, es decir, no se pueden cascadear, ¿verdad? Podemos decir que cada mixamp lo que va a generar es una zona de audio, si lo queremos ver así. Ahora, en la salida de este mixamp, conectar amplificadores externos, como te decía, más o menos de 2 a 3 amplificadores. Eso depende mucho de la impedancia de entrada del amplificador, pero en general va a ser de 2 a 3. Listo, perfecto. Por acá tenemos una pregunta también de Medellín, de Andrés Gómez, que me dice, ¿manejamos amplificadores de 70 voltios con potencias de 400 vatios en adelante o únicamente este de 60 vatios? Como Rosound, no tenemos de momento una línea de amplificadores con mayor potencia. Sin embargo, pues si tienen ese tipo de requerimientos, con gusto se pueden comunicar con George Import y los podemos ayudar en el diseño. Correcto. Listo, entonces, bueno, digamos que esta es pues como también un breve abrebocas sobre el tema de los otros amplificadores que se manejan para líneas pues home o de integración, para que los tengan ahí en cuenta. Ya saben que me pueden ir preguntando por el WhatsApp y aprovecho nuevamente por aquí para mencionar algunos nombres que tengo sin identificar para el conteo. Tengo una persona que ha estado ingresando a los eventos como Alejandro, no sé quién es, me puede escribir mensajito aquí al chat pues del evento o por el WhatsApp. Tengo una persona que se ha identificado como Isabel, que no sé tampoco de qué empresa es. Jason Vargas, Jesús Alberto Osorio García, John J, Juanma, Luis, Maribel Barcala, Miguel Pinzón, Ricardo Rodríguez, Andrés Montoya, Juan Camilo, Luis Gómez, Luis Hernández y Oscar Fray. Son personas que tengo ahí sin identificar en el conteo que estamos haciendo para los premios. Creo que por ahora no hay ninguna otra pregunta. Nuevamente, mil gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos y por el conocimiento compartido. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Catalina, nuevamente, y gracias a todo el equipo de George Import. Listo, mil gracias. Chao. Nos vemos, buen día.